Hola, ¿qué tal? En este webinar, en esta sesión, te voy a mostrar la carrera del Project Manager. Si eres coordinador de proyectos, administrador de proyectos, administradora, líder de proyectos, o lo que se conoce normalmente como Project Manager, pues seguramente tendrás una expectativa de carrera profesional, hacia dónde te diriges, hacia dónde vas. Soy Adán López Miranda, consultor de coordinación efectiva de proyectos. Ya tengo más de 40 años en la práctica, he dirigido proyectos, coordinado proyectos, asesorado también, capacitador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que te voy a presentar es una recopilación de lo que he visto, observado, aplicado en estos últimos 40 años y que es muy conveniente para los project managers, sobre todo si vas empezando o estás a mitad más o menos de tu carrera y estás haciéndote la pregunta, ¿en qué me preparo? ¿Cómo me preparo? ¿Cómo avanzo? ¿Cómo me supero cada vez más? Entonces, a eso nos vamos a dedicar en esta media hora probablemente y espero que sea de utilidad. Tienes aquí en mi canal todos los datos para dirigirte conmigo en caso de cualquier pregunta, cualquier duda. Entonces, vamos a empezar. La pregunta que yo hago es un poquito eh, intencionalmente con una palabra latina que se llama quo vadis, que quiere decir ¿a dónde vas? ¿Sí? Y más allá de a dónde vas, te pregunto ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Has dirigido proyectos por alguna o por alguna otra razón? Pero vale la pena contestar estas preguntas. ¿Sí? Primero hay que establecer bien el quién eres, el ser, ¿sí? Eres un coordinador, coordina un equipo de trabajo para lograr una serie de objetivos. Uno o varios equipos de trabajo. A ese rol se le ha dado a llamar en inglés ya de manera muy estándar Project Manager, el PM, aquí como lo voy a mencionar aquí en la presentación. Y mira, de mi experiencia, yo te diría dos cosas debe ser el project manager principalmente, o dos cosas debe hacer, además de algunas complementarias, integrador, ¿sí? Porque debe ser el responsable de que las actividades que están haciendo todos los miembros del equipo queden integradas, ¿sí? Cuando tenemos algún detalle en la realización de las actividades, que vemos que una actividad no se integró en la logística del proyecto, cuando algún miembro del equipo dice, mi trabajo no ha sido tomado en cuenta, ahí tenemos una responsabilidad del project manager como integrador de los proyectos. Por el otro lado, debe ser comunicador. ¿Sí? Debe comunicarse muy bien y hacer que se comuniquen entre los miembros del equipo, cliente con miembros del equipo, proveedores con cliente. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un caso en el que básicamente si alguien dice yo no sabía, por decirlo de alguna manera, ahí el project manager debe atender muy bien a su responsabilidad principal, que es precisamente lograr que todos se comuniquen. Cada miembro del equipo es responsable de hacer su trabajo, de hacer su parte, y el project manager de integrarlas y que se comuniquen entre ellos. Me gusta la metáfora o la analogía, si quieres, de la Torre de Babel, esa torre que se narra en la Biblia que se estuvo construyendo para tratar de llegar al cielo y ser como Dios. Y cuando la gente hablaba el mismo idioma, la torre iba avanzando, se iba construyendo piso por piso. Cuando Dios en esta narración dice, no le gustó que el hombre se sintiera o se creyera que podía llegar a Dios, les cambió el idioma, entonces cada quien empezó a hablar idiomas diferentes, dejaron de comunicarse. Pero fíjense lo interesante, es, cada quien sabe qué hacer, imagínalo, a lo mejor algunos eran albañiles, otros de logística,
otros supervisores. Entonces, todo el mundo sabe qué hacer, pero la comunicación es esencial para llevar a cabo un proyecto. También, si quieren, lo podemos relacionar con una orquesta, ¿no? Que los músicos traen su partitura. En teoría, cada quien sabe qué hacer y en teoría podrían tocar con su partitura, pero ¿para qué sirve el director del proyecto, el director de la orquesta? Para integrar los sonidos y para hacer que el grupo esté comunicado y sepa cada quien lo que va a hacer para lograr la melodía, ¿sí? Entonces, estos dos roles, habilidades, competencias o como quieran verlos, para mí en lo particular han sido esenciales en todo el trayecto. A veces me han logrado, me han hecho o me han dado satisfacción haber cumplido muy bien esas dos actividades y cuando no me han salido las cosas, creo que por ahí es en gran parte la falla, ¿sí? Entonces aquí nos concentramos mucho en el set que debe ser. Pues, el project manager es muchas cosas, pero esencialmente yo les diría, concéntrese en estas dos, al menos al empezar su carrera, al empezar a lograr aciertos en proyectos. Después de esto, déjame mover aquí la presentación. Ahora sí vamos a ver un poquito de trayectoria y yo lo pongo ahí como una pregunta existencial que nos hacemos los humanos. ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es una carrera realmente. Al principio, cuando llegamos a las empresas, muchas que no tienen el rol estructurado en las empresas, pues te ponen a hacer un proyecto, te dicen, aquí tenemos un problema y tú, a ti te toca con estos recursos, con esta gente, con estos contactos, resolver el problema. Que eso es un proyecto, por cierto. Un proyecto es un problema para ser resuelto conforme a un plan y llegar a la solución. Y muchas veces lo podemos hacer aún sin la conciencia de una metodología, de un proceso de administración de proyectos, lo vamos logrando. Pero bueno, a mí me tocó, a mí así me aventaron al ruedo y me dieron un problema y como pude lo resolví y luego otro y hasta, no sé, creo que después de 3 años tomé mi primer curso de administración de proyectos y fue donde me di cuenta que no solo era el hacer, el actuar, sino hay elementos de teoría, de conceptos, de metodologías que hay que tener en cuenta. Entonces, por eso esta presentación la estoy manejando de esta manera. Y vamos al primer escalón, ¿sí? Este escalón, este primer aprendizaje ya formal, ya en aula de capacitación, se podría llevar desde antes de que empieces a trabajar en un rol de administrador de proyectos o durante, yo diría, los primeros 3 años. ¿Sí? Le llamo capacitación fundamental porque es las bases para que hagas mejor el trabajo de coordinar proyectos. Estamos hablando de que veas, revises, aprendas que existen metodologías ya estandarizadas para manejar proyectos, que existen conceptos como el triángulo del desempeño, que es el cuidado de la calidad costo-tiempo, que existen los ciclos de vida, que existen metodologías ágiles, metodologías predictivas y las herramientas más básicas, las que te van a ayudar a optimizar. He dicho hace rato que nos avientan a veces al ruedo a manejar proyectos y los sacamos, ¿no? Pum, ahí está el resultado. Solucionamos el problema. Sí, pero si conocemos herramientas, a lo mejor lo solucionamos más rápido, a lo mejor lo solucionamos con menos costo o inclusive a lo mejor lo solucionamos a tiempo y en costo, que de otra manera lo hubiéramos solucionado después de tiempo y a lo mejor con extra costo, ¿no? Entonces, por eso yo recomendaría en este caso un cursito, una preparación formal, insisto, en aula de capacitación, ya no tipo sombra que te le pegas al que sabe, sino con un entrenador formal de 16, 24 horas probablemente, y en el que ya también aprendes alguna herramienta para programar tus actividades, para programar y compartir tus actividades y llevar un control de ellas. Entonces, al terminar este curso,
uno o varios, pero con ese plazo, ¿no? Con esa cantidad de horas, 16 24 horas, ya tengas bien solidificado el rol de integrador, comunicador, pero también ya bajo una metodología clara, ¿va? Que no necesariamente tiene que ser la que te enseñan en el curso. A lo mejor en el curso ves varias, ves una, y tú tienes que tener la posibilidad de adaptarla a tu tipo de proyectos. Entonces, cuando has logrado esa preparación, digamos, puedes optar por certificarte, ¿sí? Y empezaría por decir, ¿y por qué certificarnos? ¿Sí? Y en mi caso tengo ahorita 3 certificaciones y he tenido 2 más. Y la respuesta que yo te daría, conviene certificarnos porque en el ejercicio de certificarte en la preparación, pues adquieres más conocimientos, adquieres un lenguaje común y bueno, al certificarte, tu currículum tiene una estrellita más, que a lo mejor te abre la puerta para alguna oportunidad de trabajo vis a vis alguien que no tiene esa estrellita, ¿sí? Entonces, hay varias certificaciones de nivel junior. Está, por ejemplo, la del PMI, CAPM, así se llama, creo que Certified Assistant in Project Management. IPMA, que es una asociación que nació en Europa, pero ya está en todo el mundo, le llama nivel D. Y conocer en México, conocer es una, llamémosle, dependencia del gobierno que certifica por competencias y tiene ya su marco de conocimientos en manejo de proyectos y le llaman a su certificación S0935, que es básicamente, le llaman, si mal no recuerdo, técnico en proyectos. ¿Sí? Entonces te preparas, te capacitas y solicitas la certificación con estas instituciones. Claro, cada una tiene sus precios, sus procesos, sus ventajas, sus desventajas, pero ahorita no es la sesión para compararlas entre ellas, sino es la sesión para invitarte, si estás a este nivel, busques una certificación. De nivel yo le llamo junior, nivel principiante. Inclusive hago la invitación para estudiantes de su último nivel de carrera. Si en ese último nivel o al último nivel de maestría llevaron una materia de administración de proyectos o similar, probablemente les convenga intentar la certificación para salir ya de la universidad con ese certificado y ya que sea un valor adicional a su currículum. Y después viene un segundo escalón, ¿sí? Y lo he bautizado así como un aprendizaje extenso o intenso o amplio en habilidades y en estrategias, ¿sí? Habilidades son todo aquello que te permite poder hacer, ¿sí? Conocimientos es saber hacer y estrategias es aquello que te permite que lo que estés haciendo esté alineado a un propósito y que tus proyectos tengan sentido para la organización, que tus habilidades, tus competencias logren que las cosas se hagan. Una frase muy común para un project manager es decir que el project manager hace que las cosas sucedan. ¿Sí? Entonces, si logra eso es porque tiene habilidades, ¿sí? Pero para lograr habilidades, desde luego, tiene que tener conocimientos. Por eso esta preparación ya intensiva, no en el corto tiempo, no me refiero a que pum, en corto tiempo lo tenga que hacer, pero sí en un plazo que le permita cumplir con 40, 45, quizás 60 horas de capacitación para lograr ese cúmulo de habilidades, conocimientos, estrategias y herramientas, ya no solamente la herramienta para programar actividades, sino herramienta para comunicar al equipo, herramienta para llevar los tableros de control, eh, todo eso. Entonces, esta capacitación yo la sugiero entre los 3 y 6 años de experiencia y con esta capacitación el PM debe tener clara su conciencia, clara la conciencia de que él es un integrador, un comunicador con un propósito definido dentro de la organización, ¿sí? Entonces, la certificación correspondiente, pues es una certificación que yo le llamo de nivel senior, ¿sí? Es una certificación que
con esta preparación previa, plus, porque hay que hacerlo, una preparación específica ya en el tipo de examen, en el tipo de preguntas que se hacen, algún curso pequeño, breve, para familiarizarse con estas preguntas, con ayuda de un mentor que te ayude a clasificar las preguntas, el tipo. También, ¿por qué no? El colmillo, los tips, los trucos que llevan este tipo de examen, es como un TOEFL, también te preparas por un TOEFL, aquí te preparas para una certificación senior, ¿sí? Definitivamente la más renombrada es PMP del Project Management Institute, pero también la de nivel C de IPMA, yo estuve certificado en ella, es una certificación muy interesante, te obliga a hacer un proyecto, a reportar un proyecto, y el solo hecho de reportar un proyecto para que te lo evalúen en la certificadora es un proceso muy fructífero de aprendizaje. Menos conocido, pero en la Asociación de Administradores de Proyectos, APM de Inglaterra, tiene un cuerpo de conocimientos muy extenso y muy refinado y muy estructurado. Y puedes en línea solicitar, obviamente con el conocimiento del idioma inglés, su certificación Project Professional, que ellos, por cierto, le llaman calificación, qualification. A ellos no le llaman certification, pero es el mismo caso. Entonces, eh, después de haberte entrenado en cursos, en herramientas y aplicaciones, te preparas. ¿Qué te puedo recomendar? Quizá 30, 40 horas para presentar un examen de este tipo, que ya es de seniority, que ya tienes que haber tenido la experiencia. Una de las cosas que le digo a la gente que quiere tomar el PMP no es nada más de estudiar. Aquí sí, no, yo no recomiendo, si estás saliendo de la universidad y de la maestría sin experiencia, no te recomiendo que apliques para aquí. ¿Por qué? Porque te van a hacer preguntas en el que es como si ya hubieras estado en una situación similar para poder contestar, ¿sí? No hay un libro que te diga, estudia este libro y con este pasas el examen. Hay guías para pasar el examen, pero tienes que tener un cúmulo interesante de experiencia real en proyectos, pero evidentemente aprobarlo es muy satisfactorio, ¿sí? Tener la certificación PMP, la tengo desde 1999, entonces ya tengo mucho tiempo con ella y he preparado a mucha gente en esta certificación. Pero ¿qué sigue también cuando se certifican como PMP? Me preguntan, ¿y qué sigue? Entonces, yo creo que tienes dos posibilidades todavía dentro del mismo tronco común de Project Management, ¿sí? Sin hablar de especialidad, el manejo de portafolios y programas, ¿sí? Es para mí el paso inmediato a PMP, permíteme. Gracias. El paso inmediato a PMP, ¿sí? Portafolios y programas ya son grupos de proyectos que se tienen que manejar de manera sincronizada, ¿sí? Eso es importante porque muchos administradores de proyectos manejan 3 proyectos, manejan 4, manejan 5. En la industria automotriz he visto que manejan hasta 12 proyectos, pero cada uno independiente, ¿no? El manejo de portafolios y de programas, todo el conjunto de proyectos es interdependiente. Lo que decidas en uno te puede afectar en otro. Los recursos están compartidos entre varios, ¿sí? Entonces, hay técnicas diferentes, hay estrategias diferentes y te permite la preparación en portafolios y programas, pues adquirir la visión global, la visión que tu empresa necesita para que los proyectos tengan impacto. Tenemos que conocer herramientas de priorización para saber qué proyectos atendemos, porque no todos tienen el mismo valor, por un lado, y por otro lado, las empresas no tienen recursos infinitos para atender todos los que se puedan presentar. Prepararnos en el manejo de recursos, porque es bien importante. Si tenemos en un portafolio 30, 40 o 50 proyectos con recursos base, pues tienes que saber cómo combinarlos, organizarlos para que no tengas sobrecargas o para que no tengas subutilización de los recursos. Aquí se ve también el término del famoso pipeline,
sobre todo en portafolios, que es como los proyectos van fluyendo desde una etapa de selección hasta una etapa de cierre, entrega, alrededor de este túnel de proyectos, ¿sí? Y en el manejo de portafolio hay que revisar, hay que adquirir, yo diría, ese perfil estratégico del project manager, donde ya ves las cosas desde arriba, donde una de las decisiones importantes es cuándo pausar un proyecto, cuándo cancelar un proyecto, cuándo posponer un proyecto, ¿sí? No nada más que todos tengan éxito. Hay proyectos que a lo mejor nacieron para un propósito, pero identificas que el propósito ya no es el mismo, pues una decisión de portafolios es esa, es qué hacer con esos proyectos, ¿va? Entonces, esta preparación te toma quizá 16, 24, a lo mejor 36 horas. Tienes que aprender o ver o revisar los softwares, las aplicaciones de portafolio de proyectos. Uno son las aplicaciones y software para manejar proyecto por proyecto, pero el software para manejar los portafolios es diferente, ¿sí? Entonces tienes que también tener una sensibilidad de cómo funcionan y cuál es su objetivo y quizá la diferencia principal entre ellos. ¿Verdad? Entonces, 24 16 horas es muy rápido, 36 mejor para prepararte en estos temas y existe la certificación. La certificación, déjame ver si la traigo por acá. Todavía no, pero te la platico. La certificación en portafolios y programas, ¿eh? Igual, mismo proceso, te tienes que preparar. Son aquí, por extraño que parezca, el examen es menos intenso que PMP, pero sí las preguntas van más hacia la estrategia de los proyectos y a esa combinación o match o alineación con la estrategia organizacional. El PMI tiene su certificación que se llama certificación en portafolio y oficina de proyectos. IFMA tiene su certificación que es el IFMA nivel B, ¿sí? Y la Asociación de Project Manager de Inglaterra también, ¿verdad? Pero ese es menos extendida, a lo mejor tienes que evaluar entre la del PMI y la de IPMA, que son buenas certificaciones, son sólidas para que te certifiques en manejo de portafolios y programas. Y si eres project manager, pues ya tengas la preparación para una promoción a este rol de portafolios. Y si eres ya director de portafolios, director de programas, pues con una certificación y una preparación consolidas tu rol y bueno, listo quizá para dar el brinco ya a una dirección de la empresa, ¿sí? Falta una preparación que yo recomiendo a todos los que manejan proyectos, ¿sí? Le llamo la preparación para adquirir el chip ágil, ¿sí? Para adquirir esa mentalidad em, de flexibilidad, de adaptabilidad a las condiciones de tu proyecto, ¿sí? Aquí se ha dado por razones de moda quizá o por celo o silos. Muchos consultores contraponen la metodología predictiva y la metodología ágil y esto no más para esto y esto no más para esto. La realidad, desde mi punto de vista, está muy lejos de una contraposición, más bien es una intersección. Y por eso digo que no importa el tipo de proyectos que hagas, tienes que tener una formación básica, fundamental en lo que se ha llamado allá, lo que se ha dado a llamar administración ágil de proyectos, ¿verdad? Este concepto de manejo del alcance flexible o inclusive se desconoce el alcance y hay que irlo formulando durante el proyecto, este manejo de las iteraciones o ciclos en periodos muy cortos, hay que entenderlo muy bien. También hay que entender muy bien este valor incremental a lo largo de todo el proyecto, que son aparentemente contradicciones con una metodología predictiva, que por ejemplo
requiere que haya una especificación con alcances definidos al inicio del proyecto. En las metodologías ágiles se dice el alcance puede ser abierto o inclusive desconocido, ¿sí? Pero ya cuando tienes esa formación fundamental en agilidad, pues puedes combinar un inicio de tu proyecto desde un planteamiento ágil, irlo iterando, irle dando valor incremental hasta un punto en que ya lo que tienes que aplicar es la metodología predictiva. ¿Estás de acuerdo? Entonces, también existen las certificaciones en agilidad, muchas. Aquí han salido desde el 2003, 2004 que empezaron a publicar sobre metodologías ágiles. Hay muchas certificaciones, ya ni voy a decir cuáles exactamente. Yo lo que recomiendo es una certificación ágil eh, en en metodologías genéricas, ¿sí? O en conceptos o en principios, no una certificación casada con una metodología específica. Voy a poner el ejemplo de la metodología quizá, al menos aquí en México, más famosa, Scrum. ¿Sí? Scrum es excelente metodología, sirve para cierto tipo de proyectos, pero si te preparas en ella, solo puedes aplicar Scrum. En cambio, el PMI, por ejemplo, ofrece una certificación que se llama PMI ACP, Agile Certified Professional, eh, para, para estudiar el cuerpo de conocimientos y para certificarse en ACP, sí, que en eso estoy certificado, tienes que conocer varias metodologías, varias herramientas. Tienes que conocer los principios, por ejemplo, de Lean o esbeltez. Tienes que conocer los principios de Kanban. También tienes que conocer los principios de flujo. También, junto con algunos de los principios que se asociaron a Scrum, como las iteraciones, los sprints, las historias de usuario. Entonces, hago esa recomendación nada más, que busques una certificación en algo genérico de agilidad, en principios de agilidad, más que en una metodología precisa, pero insistiéndote que como tronco común, como fundamento de tu formación. Claro, ya si te vas a dedicar a proyectos de software, por ejemplo, y tu empresa tiene a todo el mundo entrenado en Scrum, pues entrénate en Scrum y ya no necesitas en ese momento certificarte en alguna genérica como ACP, ¿sí? Pero en términos generales, gente que hace proyectos, construcción, ingeniería, desarrollo de nuevos productos, tecnologías de información, yo le recomiendo esa preparación y esa certificación. Sí, aun cuando en su ámbito apliquen metodologías predictivas como la gente de construcción, es bueno siempre tener a la mano este kit de herramientas y kit de principios ágiles para solucionar algunos conflictos que se nos puedan presentar en nuestros proyectos. Y bueno, déjame mostrarte este plan o esta ya panorama general de esta preparación. Le puse plan de carrera o tronco común, ¿sí? Del Project Manager, simplemente para representarlo un poquito en el tiempo, ¿no? Aquí tenemos la preparación a nivel junior, unos 3 años, después de eso una certificación. Seguirías preparándote en más herramientas, más aplicaciones, ya en temas específicos de Management como riesgos, procurement, eh, valor ganado, negociación, comunicación y en unos de 6 a 8 años, pues tu certificación PMP. Te preparas, te sigues preparando como en temas de portafolio, oficina de proyectos, programas. Quiero insistir, aun cuando no tengas ese puesto, ese rol, te va a abrir mucho la perspectiva de manejo de proyectos y pues estarte certificando en proyectos a los 10 años de que empezaste a dirigir proyectos, 10 u 11 años. Aquí en paralelo, miren, en paralelo con un poco de preparación de PMP, podrías tomar una certificación en agilidad.
tú manejas las combinaciones. Primero podrías prepararte y certificarte en agilidad. Esos conocimientos te van a servir para una certificación senior, entonces puedes optar por primero esta y luego esta, trabajarlas en paralelo. Y también es muy importante que te prepares en herramientas complementarias, ¿sí? Básicamente, ¿qué necesitas? Una preparación que le llamo técnico-tecnológica sobre el producto que haces en tus proyectos. Si estás en construcción, pues prepárate en métodos constructivos, materiales, certificaciones específicas de construcción, ¿sí? Número dos, prepararte en el ámbito administrativo financiero. Siempre, siempre te va a ser un valor agregado muy fuerte que tomes algún curso de finanzas, que tomes algún curso de logística, sí, algún curso de gerencial, de manejo de habilidades gerenciales, ¿sí? Y el tercer ámbito de preparación adicional, insisto, que ya no es el básico, sino ya adicional, está la preparación que le llamo relacional, que es toda la que tiene que ver con el manejo de la gente, lo que en inglés le llaman el people management, ¿sí? Entonces, cuando puedas toma un curso de liderazgo, cuando puedas, toma un curso de inteligencia emocional, cuando puedas, toma un curso de negociación, comunicación, porque todo eso refuerza tu carrera de project management, ¿sí? Entonces, este es el marco, esta es la preparación que yo recomiendo con sus tolerancias, poquito más, poquito menos. Y bueno, en coordinación efectiva de proyectos, en lo que manejamos, tenemos ese tipo de capacitación y cierro aquí la parte de la presentación, otra vez retomando la pregunta, ¿no? Y verbalizándola en latín solamente para darle algún resalte, quizá, quo vadis, ¿sí? Entonces, si te preguntan a ti, ¿a dónde vas hoy? Aquí estás trabajando de Project Manager, pero ¿cuál es tu ruta? ¿Hacia dónde vas? Entonces, tu respuesta podría ser hacia una formación integral que me permita entregar proyectos con valor para todos los stakeholders y ser más feliz en el intento, ¿sí? Porque eso no puedes dejarlo pasar, ¿sí? Los que estamos en proyectos, los que hemos vivido proyectos, estamos aquí porque nos gusta mucho, estamos aquí porque cada proyecto es una aventura y aunque se sufre, al final de cuentas en el balance eres feliz haciendo proyectos, ¿no? Como muchas cosas en la vida, nadie es feliz todos los días de su vida, pero sí mucha gente puede sacar en balance general que ha sido feliz. Ojalá que tú puedas sacar en balance general que eres feliz haciendo proyectos porque son aventuras y porque tienen sus características esenciales, ¿verdad? Entonces, nosotros en este año, en el año 2026, tenemos a tres niveles, preparación a tres niveles. Tenemos un curso de preparación para certificación en proyectos, nivel junior, lo vamos a empezar el 17 de febrero y es totalmente en línea. Tenemos autores de lujo, sí, de súper lujo para este curso de preparación para certificación, ¿sí? Oscar Novelo, Dolores Lankenau y un servidor. Oscar, por ejemplo, acaba de ser premiado por ser el instructor del año o uno de los instructores del año en administración de proyectos, ¿sí? Es totalmente en línea. Toda la información aquí está en esta diapositiva y está aquí en el canal de YouTube. ¿Sí? Tenemos el desafío PMP8. Ese es un programa que yo arranqué el año pasado, en el que en 8 semanas preparamos a la gente para que se certifique previa capacitación, ¿eh? Acuérdense lo que dije aquí en la presentación. Prepárate en 24, 30, 36 horas en técnicas, herramientas, aplica
y después prepárate para una certificación. Hay mucha gente que dan cursos de certificación. En lo particular, los cursos de certificación como ATP lo doy con el Tecnológico de Monterrey, altamente recomendable si no has tomado capacitación previa, el curso del TEC de Monterrey con nosotros, y por mi cuenta puedes decidir, que es una decisión, tomas un curso o tomas este desafío, que es básicamente autoestudio. Tú estudias por tu cuenta y yo te voy guiando y te voy poniendo preguntas, y en 8 semanas intensas eh, haces tu examen, presentas tu examen. Hemos tenido buenos resultados. Vamos a empezar la tercera generación el 3 de marzo. Y el curso de portafolios, ese curso de portafolios, este desafío PMP8 es en línea, ahí te pongo el material, pero hacemos sesiones cada semana por Zoom, ¿sí? De 2 horas y media. Y el curso de portafolio es un curso de 16 horas por Zoom, las 16 horas, sábado y domingo, viernes y sábado, perdón, y empezamos el 20 de marzo. En este curso de portafolio, lo que hacemos es hacer un portafolio, ¿sí? O sea, es una bonita combinación, creo yo, de la práctica y la teoría, porque no es solo la teoría. El grupo que está trabajando aún con Zoom, tenemos herramientas virtuales para que dividirlos en equipo y que vayan construyendo portafolios y vayan comparándolos y vayan viendo las herramientas que hay de portafolio. En fin, como les había dicho, de lo que se trata es de que en este curso de portafolio, yo diría, subas tu visión, ¿sí? De manejo de proyecto por proyecto, a manejo de portafolios y a manejo de programas en su conjunto. Sí, en este curso de portafolio que lo he dado mucho tiempo, lo di mucho tiempo en el tecnológico, lo he dado por mi cuenta, y siempre le digo a la gente, es como, me gusta mucho la frase, una golondrina no hace verano. ¿Por qué? Porque lo relaciono con que tú puedes ser un buen líder de un proyecto, proyecto por proyecto, de un gran proyecto, pero no necesariamente quiere decir que sepas manejar un conjunto de proyectos que están interrelacionados, ¿sí? Como lo vemos aquí en este curso. Bien, pues ese es el panorama, esos es los temas que quería tratar contigo para apoyarte a prepararte en tu carrera como administrador de proyectos. Yo he seguido una carrera de administrador de proyectos que me ha gustado mucho, y he apoyado a mucha gente en el manejo de proyectos, ¿verdad? He tenido grandes satisfacciones apoyando a gente, por eso me gusta mucho. ¿Sí? Y aquí pues me acompaña ahorita una de esas personas que pues ya no diría que lo he preparado, porque ya venía preparado. Eliseo, buenas tardes. A ver si andas por ahí, Hola, Eliseo. ¿qué tal? Perdón, tenía Ah, problemas con el audio. Muy ah, buenas tardes, doctor. Un gusto saludarte. andas manejando o no? No, 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 no. Ah, Estoy en casa, nada más que no ah, me quería encender el audio. Un gusto saludarte a la no, distancia y en igualmente. verdad un placer y altamente recomendable todo lo que estás mencionando. Puedo tomarme esa confianza de decirles a todos los demás que en verdad vale mucho la pena tomar uno o todos los cursos que puedan guiados contigo y con Oscar. Gracias, Eliseo, gracias. Y bueno, yo aviento la flor de regreso, y también pedirle un poquito, no solo gracias por la recomendación, Eliseo, pero también otra recomendación para project managers para que vayan formándose en su carrera. Tú ya estás cuajado, ya tienes linaje, pero qué dirías a la gente que nos está escuchando, que nos va a escuchar después de que monte el video en YouTube? Recomiéndales algo para su trayectoria, Liceo, si me haces Una, favor. par- una parte importante a entender es que uno cree que está haciendo una función de project manager cuando tiene personal a su cargo. Y algo que yo recuerdo muy bien que lo platicamos en su momento es que no, depende del rol que uno esté ejerciendo. Desde ese momento uno ya está haciendo una gestión, está teniendo una responsabilidad, está teniendo un liderazgo
Entonces, desde ahí tienen que autoanalizarse, decir, sí, sí estoy haciendo una gestión, no estoy haciendo esto, y la verdad es que sí vale mucho la pena tomar esas metodologías porque confirmo lo que mencionaste, donde los que estamos en esos roles, en diferentes sectores, pero nos apasiona. Entonces, el tomar estas metodologías nos abre un panorama todavía mucho más grande, de decir, no, no voy a la deriva, no voy hacia donde me esté cambiando el viento, sino ya sé dónde puede haber ido. Para mí, y lo comparto con todos, fue una gran visión o una gran seguridad hacia mí cuando en aquella vez en ese curso compartimos con gente que estaba en logística, que estaba incluso haciendo eventos, que yo recuerdo que esta chica dijo, oiga, y el curso sí es para mí, pero por supuesto que es para ti. ¿Por qué? Por toda la planeación que lleva un evento. Y, y en esos cursos también se vuelve más atractivo porque son diferentes puntos de vista que a uno dices, oye, yo no lo había visto de esa manera. No pensé que se pudiera hacer así. Entonces los panoramas se van ampliando y todo esto después cuando uno empieza a traducir a nuestro ámbito, a nuestro sector, a nuestro trabajo, se vuelve una dinámica de aprender, 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 aprender. Y tan es así de que años después estoy aquí con mucho gusto en estas pláticas porque uno no deja de aprender. Claro. Entonces, yo los invito a los chicos que están empezando en esto, que sigan, que busquen y como bien decías, que asesoramientos se les pueden dar, se les puede decir, para que sigan en esa trayectoria y podamos ser cada vez mejores en lo que estamos haciendo. Y también resaltar, voy a resaltar lo que dijiste y vino a mi memoria también que en ese curso que participamos, personas que no eran ingenieros, que no habían visto que ellos también necesitaban de técnicas de proyectos, porque me pasa mucho, Eliseo, que a veces platico, no sé, con abogados o con contadores o con artistas y no, pues no creen que ellos tengan que prepararse, ¿verdad? Inclusive el término proyecto les suena no familiar. Pero Ujú. por contra está el caso que menciona Eliseo, una chica que organizaba eventos y que dijo, wow, pues esto me sirve, no sabía. Y me he topado con directores musicales y me he topado con abogados y con mucha gente pues que agarra el chip de proyectos, le llamo yo, Eliseo, y cuando agarran el chip de proyectos y lo aplican bien, pues les va mejor, ¿cierto? Sí, totalmente, totalmente. Ahorita también recordando en una de las empresas que trabajé, una vez platicando con la parte de ventas y la parte de finanzas, pues la de ventas sabía que pues, su labor nada más era pues llevar proyectos a la empresa y la de finanzas pues estar nada más ayudándonos en el control financiero, económico de los proyectos, pero al platicarles cómo es la dinámica de un proyecto y cuál es su participación, entendieron que tenían un rol importante que hacer. Entonces, si le sabes que es de que sí, uno cree que al hacer un proyecto, pues nada más es de una persona o de que algo que es muy difícil de hacer, pero no, es todo un conjunto, es un equipo y es donde cada quien tiene que aportar desde su sector, desde su área, desde su conocimiento, ese granito de arena o tal vez una piedra muy grande para que los proyectos funcionen. Sí, a veces es una piedra grandota, Eliseo. Sí. Sí. Pues qué gusto, Eliseo, haber platicado un ratito contigo, aquí en la ocasión de este webinar, que me apoyaras con reforzar algunas cosas. Gracias por tu experiencia y aquí del público, pues que se apasionen por la administración de proyectos como me consta que lo hace Eliseo y como me ha gustado a mí, me ha apasionado esto de la admisión de premios. Muchas gracias, Eliseo, y seguimos en contacto. Muchos saludos.
Nada que agradecer, el gusto es para mí, el agradecido soy yo. Te mando un fuerte abrazo a la distancia y seguimos en comunicación. Muchísimas gracias. Sale, Eliseo, sale, estimados Hasta todos. luego. Muchas gracias. Hasta Abrazo. luego.